Muy bien, ¿cómo están? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Este 24 de febrero del 2025, hoy día de la bandera. Vamos a ver, bueno, antes que nada, Gracias, licenciado. yo creo que ya todos hicieron su examen. Entiendo que todavía hoy está abierto el examen, si mal no recuerdo. Buenas noches a todos. Espero que les haya ido muy bien. A todos, abran sus cámaras, por favor, los que falten. Sí, es importante. Generamos un vínculo, generamos un compromiso. Entonces, es parte importante de la clase. Sigue llegando gente. ¿Estaba fácil el examen o no? Yo creo que sí. Buenas noches. Muy bien. Hoy vamos a ver un tema, como les decía en la clase pasada, vamos de bajadita ya. Problemas jurídicos es lo que vamos a ver ahorita, fundamentales. Después viene derecho de las personas y luego viene matrimonio, divorcio y filiación. Ahí es donde se va a poner bien. Matrimonio y divorcio. Dentro de divorcio vamos a ver concubinato y muchos temas de ese tipo. Entonces, pero sí, efectivamente, vamos de bajadita. Esto siempre se siente que va más rápido de lo normal y cuando menos esperemos ya está el examen final. Entonces pongamos atención. Por ahí, híjole, no me acuerdo si fue con ustedes. No recuerdo. A ver, voy a checar algo antes de comenzar. Permítanme un segundito. Okay. Muy bien, lo que voy a hacer ahora, terminando la clase, para que pongan atención, es lo siguiente. Voy a abrir la plataforma en la actividad número 3, porque donde me enviaron ahí sus trabajos, muchos tienen acento en el nombre del archivo. Entonces la voy a abrir todo el día de mañana y todo el día de pasado mañana, para que los que, perdón, les pusieron ahí acento al archivo y que yo no lo pude abrir para poderlo revisar, por favor lo envíe, ¿sí? Lo reenvíe. Ya corregido, quitando el acento al nombre del archivo y para que no haya tema, ¿no? Por favor. Para que yo los pueda revisar de manera adecuada. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más les quiero decir antes de que se me pase? Sigue llegando gente. Déjame ver si en esta clase fue así. Ok. Muy importante. Ustedes van a hacer por primera vez un SCORM, ¿sí? Van a trabajar sobre un SCORM. Ya lo deben de tener ahí habilitado para que entre, pero yo quiero que veamos un detalle para que ustedes no caigan en eso. Les voy a compartir el score. Pongan atención, por favor. ¿Sí ven la pantalla? ¿Sí ven el aula? ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciado. Sí, 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 se ve. Ok, muy bien. Gracias. Aquí está el score. Conceptos y problemas jurídicos fundamentales. Vamos a entrar al score de manera normal, picándole aquí. Yo lo voy a poner como vista previa. Aquí se empieza a abrir.
Es que creo que hay gente esperándome. Sala de espera, sí. Ok. Ok. Entonces, aquí está el score. Ustedes para avanzar en el score se van a olvidar de estas flechas. Esas flechas no son para ustedes. Hemos pedido que las quiten porque causa confusión. Pero no, estas no son para ustedes. Si ustedes le pican esas flechas, el avance del score va a ser de manera desordenada. Ustedes van a decir, oye, pues ¿qué pasó? ¿Dónde quedó la pregunta 1? De la pregunta 1 se pasa a la 4 y es un relajo, ¿no? Ustedes van a usar estas flechas, ¿sí? El anterior y el que sigue. Solamente esas flechas para ir avanzando, para ir avanzando, para ir avanzando, ¿sí? El que sigue y ahí nos pone como un resumen de lo que estamos viendo, ¿sí? Y siempre lo leen, hacen apuntes, lo que ustedes ocupen, porque al final del score les van a hacer preguntas, ¿sí? Y las tienen que ir contestando. La que sigue, ¿sí? Aquí vamos en orden. Problema, el objetivo, problema lógico y jurídico. Ahorita vamos a ver con el problema, por ejemplo, aquí, problema ético. Y ahí el score está avanzando de manera ordenada. Aquí yo lo veo así porque soy como administrador, entonces, y ese es como pista previa. Problema ético y va avanzando conforme debe de ir avanzando, ¿sí? Y las preguntas, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5 hasta terminar. Porque si yo hago esto, si yo oprimo estas flechas o esta, se empieza a desordenar todo, ¿ok? Entonces, utilicen siempre las flechas, ¿cuáles? Las de del lado derecho, extrema derecha, ¿sí? Abajo, extrema derecha, abajo, son las flechas que van a utilizar. Cuando lo terminen, si su calificación no les gustó, ¿sí? En automático van a salir de la actividad, pero cuando quieran volver a hacerla, la actividad, en esta parte les va a salir segundo intento. En algún punto de por aquí, al momento de entrar o antes de entrar, lean todos esos datos. Aquí no sale ahorita porque yo soy administrador, pero en alguna parte de por aquí o al entrar, vamos a entrar como si fuera yo un alumno. Okay, aquí está, como si yo fuera un alumno. Pero bueno, vamos a suponer que terminé la actividad. Es muy importante que ustedes vean que diga, eh, perdón, es que se me movió mucho esto. Aquí está. Que cuando entren aquí, vean que diga segundo intento. Segundo intento, es como un cuadrito y dice segundo intento. Pues tienen que ponerle ahí segundo intento, o sea, oprimir para que se ponga la flechita, es como para que esté seleccionado e inicie un nuevo intento, ¿sí? Inicie un nuevo intento, porque si no lo hacen, también se va a desordenar todo y no les va a dar la calificación real, ¿sí? Entonces, dos cosas. Al iniciar el score, van a utilizar las flechas del lado derecho abajo, ¿sí? Que solamente dice siga o anterior, lado derecho abajo, ¿sí? Y al terminar el score, si no les gustó su calificación y lo quieren volver a intentar, creo que todos tienen hasta 3 intentos, si mal no recuerdo, asegúrense que diga segundo intento. Asegúrense de eso, porque si no, no va a salir bien. ¿De acuerdo? ¿Dudas, preguntas con esto? Bueno, No, licenciado, todo quedó muy claro. Gracias. excelente, qué bueno, muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir esto y ahora sí vamos con la clase.
Personas y familia, los problemas fundamentales del derecho de familia y los conceptos jurídicos fundamentales del derecho de familia. Primero los problemas y luego los conceptos jurídicos fundamentales. Muy bien, ¿qué es esto? El objetivo es que el estudiante asocie el derecho de familia a la gran rama denominada derecho civil. Como ya sabemos, el derecho de familia emana propiamente del derecho civil. El derecho civil es un todo y el derecho de familia es una gran parte del derecho civil, una parte muy importante, que de ahí derivan, casi que deriva todo, ¿sí? La otra parte del derecho civil regula las actividades entre particulares, ¿sí? O sea, todo el derecho privado, todo lo que hacemos nosotros cuando rentamos una casa, cuando compramos una casa, todos los contratos de ese tipo, cuando firmamos para un crédito, etcétera, etcétera, todo ese tema. Todo lo demás es derivado del derecho de familia. Cuando nos casamos, todo lo que se genera, ya lo hemos platicado, cuando tenemos hijos, del parentesco, de las familias, ¿sí? Cuando alguien muere, cuando alguien se divorcia, el divorcio en sí, todo lo que implica el divorcio, todo lo que debe de cuidarse y de manifestarse, este, propiamente, todo eso está dentro del derecho de familia. Entonces, por eso, este objetivo, donde dice que el estudiante asocie el derecho de familia a la gran rama denominada del derecho civil, donde es conveniente precisar si existe un parentesco entre el derecho civil patrimonial y el derecho de familia. En el capítulo 1 vamos a ver los problemas lógico, sociológico y ético del derecho de familia, que está en la página 200. En el capítulo 2, el problema político, patrimonial, teleológico y axiológico del derecho de familia, página 212. En el capítulo 1, dice los problemas fundamentales del derecho de familia son los siguientes. El problema lógico, el sociológico, el ético, el político, el patrimonial, el teleológico, que significa que es la finalidad de la norma, el origen y propósito de una norma creada, de una ley creada, ¿sí? El axiológico es el estudio de los valores jurídicos en la creación y aplicación de las normas jurídicas. Una creación de una norma, de una ley, es un acto muy solemne y de mucha responsabilidad, porque una ley mal creada, pues imagínate, en vez de beneficios, que es lo que se busca que una ley genere beneficios y que genere justicia y genere equidad, pues al contrario va a generar muchos problemas, ¿no? Entonces, pues es muy importante esta parte de aquí donde dice el teleológico, que donde dice que es la finalidad de la norma, para qué se creó la norma, cuál es el objetivo de la norma, qué es lo que quiere cuidar o qué es lo que quiere castigar esa norma, ¿ok? Entonces, hay que hacer muy puntuales en esta parte, porque yo siempre también les he dicho, cada vez que veamos una ley, en el código, por ejemplo, en el código civil o en el código penal, en cualquier parte, esa ley tiene una finalidad, tiene un origen y tiene un propósito, ¿sí? Y ese origen, esa finalidad o ese propósito, tenemos que entenderlo y tenemos que saberlo. Cuando tengamos esa información en nuestra cabeza o en nuestra libreta, por decirlo así, nosotros vamos a pasar de un nivel de ser abogados que aplican las leyes como robots o abogados que aplican las leyes con un sentido, ¿sí? Con un sentido lógico porque entendemos la finalidad de esa norma. Y eso es lo que hace la diferencia, ¿sí? De un abogado que tal vez no estudió y que por, por la costumbre aplica las normas, ¿no? Pues siempre se aplica esta, pues esta. Siempre se aplica esta, pues esta. Cuando pasa este tipo de cosas, lo que se aplica es esto, o lo que se usa es esto. Pero cuando somos abogados que hemos estudiado y que sabemos la finalidad de la norma, el origen, el propósito, etcétera, el estudio de los valores jurídicos en la creación y aplicación de las normas jurídicas, que entendamos que la creación de una norma tiene una gran responsabilidad, entonces vamos a pasar a ser abogados de otro nivel, ¿de acuerdo? Porque sabemos la estructura, sabemos el contexto de las cosas, de las normas.
Y eso nos va a ayudar un montón. ¿De acuerdo? El problema lógico tiene por objeto definir el derecho de familia para fundar su autonomía, definiendo el derecho de familia como una gran fuente de derecho entre el derecho público y el derecho privado, que más bien es un tema de derecho privado, porque como les dije, estamos regulando las actividades entre particulares. ¿Okay? La diferenciación más clara será que el derecho público, cuando yo hablo de derecho público y derecho privado, ¿a qué me refiero? Cuando hablo de derecho privado, me estoy refiriendo a las actividades entre nosotros, entre particulares. ¿Sí? No está el Estado interviniendo, aunque siempre interviene, porque el Estado genera las leyes y nosotros nos tenemos que acatar a ellas, pero al momento de nosotros utilizar nuestra capacidad de ejercicio de la ley, estamos utilizando esas leyes. Y en ese momento el Estado no se mete, ¿sí? Estamos nomás nosotros, entre particulares, generando contratos, generando negocios, firmando contratos de crédito, compraventas, comprando algún vehículo, etcétera, todo ese tipo de cosas, el Estado no se mete. Mientras lo hagas bien y lo hagas conforme al marco legal que el Estado, o sea, el derecho público creó, yo no me meto. ¿Sí? ¿Cuándo se mete el Estado? Cuando hay un problema. ¿Sí? Cuando hay un problema entre particulares, entra el Estado a través de sus leyes y el Estado vendría siendo como un ente tercero para dirimir la problemática, bueno, sí, dirimir la problemática y definir quién es el que no cumplió y quién cumplió. ¿Sí? Entonces, por eso aquí hablamos mucho también de derecho privado y derecho público. ¿Sí? La diferenciación más clara será que el derecho público, o sea, el Estado, son todas las normas que tienen por objeto estructurar al Estado, definir sus órganos y funciones, las relaciones entre los mismos o con los particulares, así como las que se originan entre los diferentes estados de la comunidad internacional. Tiene que ser normas de derecho público. Por derecho de familia entendemos el conjunto de reglas de derechos de orden personal y patrimonial cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio o indirecto es presidir la organización, vida y disolución de la familia. ¿Cuándo se disoluciona la familia de acuerdo a este precepto, de acuerdo a este contexto? Cuando la familia se divorcia. Cuando la familia se divorcia, esto es considerado como una disolución de la familia. ¿Sí? Más adelante, cuando hablamos del tema de matrimonio, veremos cosas muy interesantes y vamos a entender lo importante de lo que es el matrimonio, que ahorita pues está por los suelos, en mi opinión, ¿no? Porque hay muchos divorcios. Pero si entendemos lo importante del matrimonio y de lo que conlleva y de lo que genera en cuanto a derecho, vamos a pensar muy diferente, ¿sí? Y luego, por otro lado, veremos algo de historia del divorcio, donde era algo antes mal visto, era algo que se quería como esconder, como que eso no, porque en aquel entonces, a todas luces, era como algo que no funcionó, ¿no? Y nadie quiere tener situaciones que no funcionaron. Sin embargo, fue tanta la presión que se empezó a hacer esto más ágil para llegar a la disolución de la familia o la disolución del matrimonio. Pero bueno, así las cosas. En cuanto al problema socio viene de sociedad, ¿sí? Entonces, ¿cómo el problema sociológico es, cómo la sociedad va cambiando, o sea, el Estado, el encargado de crear las leyes, los estudiosos están observando a la sociedad, cómo va cambiando sus ideales, sus valores, todo ese tipo de cosas. A mí como Estado me dan muchas señales
de qué es lo que tengo que hacer, de cómo anticiparme o en qué anticiparme para que cuando llegue esto, este cambio que está generando la sociedad, yo esté preparado para atenderlo dentro de un marco legal, ¿sí? Entonces, el problema sociológico desde el punto de vista sociológico, este, desde el punto de vista sociológico podemos decir que el derecho de familia tiene por objeto la organización de la solidaridad doméstica. El problema sociológico del derecho familiar también se refiere al estudio de las instituciones domésticas desde sus orígenes y a través de la evolución que se han presentado en el curso de la historia. En todo tiempo ha sido y es la familia, como se ha dicho tantas veces, la verdadera célula de la sociedad, base y piedra angular del ordenamiento social. No solo porque constituye el grupo natural e irreductible que tiene por especial misión la de asegurar la reproducción e integración de la humanidad a través de las generaciones y de los siglos, sino además porque es en su seno donde se forman y desarrollan los sentimientos de solidaridad, las tendencias altruistas, las fuerzas y virtudes que necesita para mantenerse saludable y próspera la comunidad política. Yo no digo que sea verdad, ni mucho menos, pero anteriormente, hace 30 años, el tema del divorcio, o sea, o sea, se medía mucho cuántos se casaban y cuántos se divorciaban, ¿sí? Entonces, era un indicador muy importante para ver cómo estaba nuestra sociedad, ¿sí? Es como en una empresa. Hay una normativa de reciente creación, estoy hablando de hace 4 o 5 años, a lo mejor un poquito más. La norma 035 se llama, que es para determinar, fíjense ustedes, la analogía que estoy haciendo, esa normatividad, la 035, era para determinar la salud que guarda una empresa. ¿A qué me refiero con esto? Esa normatividad obligaba a las empresas a generar una cierta, como encuestas y ciertos estudios y análisis para determinar el estado que guarda desde el punto de vista de salud una empresa. O sea, desde problemas psicológicos, desde problemas de salud propiamente, desde problemas mentales, etcétera. Entonces, medían todo eso. Entonces decían, esa empresa está muy sana o esa empresa está enferma, ¿sí? También se veía cuántos de los que están ahí están casados, cuántos están divorciados, a cuánto le estamos pagando pensión alimenticia a través de la empresa. Entonces, de ahí sacaban como un análisis y determinaban en esa empresa cuál es el estado de salud que guardaba y el estado moral que guardaba y el estado, etcétera. Entonces, sacaron un montón de información, ¿sí? Entonces, ya la empresa, cuando salía esa información, ya los resultados, la empresa se ponía a trabajar en su gente, ¿no? Este, pues para esos indicadores, los indicadores que estaban muy mal, pues tratar de cambiar. Aquí es exactamente lo mismo, nada más que a nivel país, ¿sí? A nivel estado y a nivel ciudad. Se está revisando cuántos se casan, cuántos se divorcian, cuántos se suicidan, cuántos están enfermos, cuánta diabetes hay, ¿cómo se dice? Cuando la gente está muy gorda, obesidad hay, cuánto prueba mental, para determinar el estado de salud mental, moral y de ideales y de valores guarda un estado, o un municipio o un país. Entonces, cuando esto se empieza a hacer, porque esta parte, cuando se considera que en todo tiempo ha sido, y es la familia, como se ha dicho tantas veces, la verdadera célula de la sociedad, cuando vemos que esto se empieza a romper, o esto empieza a dejar de ser como, perdón, deja de ser lo más importante. Entonces,
pues el Estado para las antenas, ¿no? Entonces empieza a decir, a ver, ¿qué se nos viene? ¿Qué se nos viene derivado de esto? Pues tal vez yo pienso, eh, tal vez mayor delincuencia, deserción escolar, este, más enfermedades mentales, psicológicas, depresión, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces, el Estado debería ya estar listo porque debería decir, esto es lo que se me viene, derivado de todo esto. Y yo, Estado, tengo que estar listo. Por eso es el tema sociológico, porque es el tema de la sociedad. Y es lo que revisan de todo. ¿Sí? Número 3, el problema ético. Es este problema, tratamos de determinar la influencia de la moral en la organización jurídica de la familia, tratando de diferenciar el derecho de la moral, precisando la intervención que tiene la moral en las diversas instituciones del derecho familiar. Es básicamente lo mismo que hemos estado platicando. Cabe señalar que la moral es influyente, muy importante del derecho penal y del derecho de familia. En las demás disciplinas, como el derecho procesal, en el administrativo, en el constitucional y en el mercantil, se advierte cada vez menos la intervención de la moral en los problemas jurídicos. Aquí, a la hora que empiezas a ver asuntos, los asuntos que te llegan a los tribunales, también esos asuntos son clasificados de alguna manera. Entonces dicen, oye, pues es que ya no hay moral, güey. O sea, ya no hay moral, ya no hay valores, ya no hay respeto, por eso están este tipo de problemas donde el hijo agredió a los abuelos, o que el hijo, o el nieto agredió a los abuelos, o el hijo agredió a la mamá, etcétera, aumenta la drogadicción. Todo ese tipo de cosas se revisan y se estudian, ¿sí? En el derecho familiar iremos comprobando que un concepto ético sirve de base para la celebración del matrimonio, de tal manera que este no es solo un contrato, como dice el Código Civil, sino una forma de vida moral permanente entre los consortes, tanto en sus propias relaciones como en la educación de sus hijos. Una vez estuve yo revisando un análisis de un municipio en particular aquí muy cerca, no voy a decir cuál, un análisis que yo me quedé impactado. Y esto fue hace 15 años, güey, porque lo estuve revisando. Y no porque yo tenía algo que ver, sino porque conocí a la persona que estaba ahí y lo agarré así del escritorio y me puse a leer. En donde era impresionante el incremento de las agresiones sexuales a los menores, ¿sí? Era algo impresionante y en donde muchas de las cosas se quedaban ahí, no pasaba nada, porque era demasiado lo que estaba pasando y era el aparato jurídico que debería haber esos temas, pues era totalmente rebasado, pero pues todo es derivado de esto, ¿no? Donde las familias violaban a los niños más pequeños de la misma familia, a los sobrinos, etcétera, los grandes, la gente grande, el abuelo con la nietecita y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo eso es derivado de esto, la falta de moral, la falta de valores, la falta de ideales, todo ese tipo de cosas. Y en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles se veía, en todos los niveles había este tema, niveles sociales, y bueno, pues es esto, ¿no? Eso es lo que estamos viviendo. Sin admitir la idea religiosa de que el matrimonio sea un sacramento, para el derecho es evidente que la ley toma en cuenta fundamentalmente el aspecto moral de la institución, a fin de que no solo se realice la función biológica de la perpetuación de la especie, sino para que también exista una comunidad espiritual entre los consortes, que permita a su vez cumplir con los deberes de vida en común, fidelidad, asistencia mutua y socorro que imponen el derecho y la moral. Hay estudios donde se ha visto donde, o sea, imagínense una gráfica, a mayor matrimonios, mayor cantidad de matrimonios que duran arriba de los 5 años, hay como consecuencia una disminución de delincuencia, por decir alguno de los aspectos que se evaluaban, ¿sí?
o menor enfermedades mentales o menores depresión, etcétera, ese tipo de cosas. Al momento de bajar los niveles o los indicadores de matrimonios y aumentan los de divorcio, genera una problemática diferente donde hay más ansiedad, más depresión, más delincuencia, etcétera. Entonces, eso está comprobadísimo, ¿sí? Eso está comprobadísimo y la gente que estudia todo ese tipo de cosas lo sabe perfectamente bien. En fin, ahora se está viendo el fenómeno de la vida en unión libre, ¿sí? En donde la vida en unión libre viene como a sustituir el tema de matrimonio, que el tema de matrimonio está como muy ligado a compromiso y donde en el tema de unión libre se elimina, entre comillas, se elimina la parte de compromiso, ¿sí? Y pues vivimos en unión libre y pues cuando yo me quiera ir o no funciona, pues me voy o te vas, ¿no? Lo que no saben es que como está habiendo más unión libre, esto empieza a generar derechos. Ahorita el tema de la unión libre, sin meterme en tanto detalle, casi tiene los mismos derechos, y no es que ya los mismos derechos que estar en matrimonio, ¿sí? Entonces, sabemos y el Estado sabe que esto traerá al final del día y traerá como consecuencia los mismos problemas que generó el elemento o la variable del matrimonio que era el compromiso. Porque al final de cuentas van a ser como que los mismos derechos. Y a la hora que se quieran separar, ya no es como, pues que por eso no me casé, por eso vivo en unión libre para no tener este compromiso. No, ahora sí lo vas a tener, porque las parejas, les digo, ya tienen casi los mismos derechos que como si estuvieran en matrimonio. Entonces, pues vamos a ver cómo desencadena esto, ¿no? A través de los años. El problema político se plantea en el sentido de determinar si el Estado debe tener injerencia en la organización familiar. Claro que tiene que tener injerencia desde el punto de vista legal. El Estado crea las leyes para que nosotros nos sujetemos a ellas. Y cuando no nos sujetamos a ellas y que hay un problema, pues ¿quién interviene? Pues el Estado, ¿no? El Estado es el que dice, como lo que le decía ahorita, interviene como un tercero diciendo, a ver, no se pusieron de acuerdo, yo soy el que voy a decir, de acuerdo a la ley, quién tiene la razón y quién no la tiene. ¿Okay? Se afirma que el Estado sí debe tener intervención en la organización jurídica de la familia por esta razón. Porque de la solidaridad familiar depende en medida la solidaridad política, de tal manera que peligraría la existencia misma del Estado. Si ocurriera la disolución de la familia o ésta estuviese organizada de manera deficiente e incompleta por el derecho. Porque el Estado debe tutelar un conjunto de intereses de orden público que existen en el seno de la familia, porque el Estado debe intervenir a través de sus órganos a fin de que se celebren determinados actos jurídicos tales como el matrimonio, la adopción y el reconocimiento de hijos, etcétera. Porque finalmente el Estado debe de controlar la actividad de los que ejercen la patria potestad y la tutela mediante la intervención del juez, a fin de impedir actos perjudiciales en contra de los menores. En cuanto al problema teleológico, este problema se plantea para determinar cuáles son los fines específicos del derecho de familia, la causa final, ¿sí? En el problema axiológico, valores que determinan una sociedad, en el derecho de familia el problema axiológico se plantea desde dos puntos de vista. Por lo que se refiere al concepto de justicia que debe existir en determinadas instituciones familiares, en cuanto atañe a un régimen de seguridad, tanto desde el punto de vista de las relaciones personales, cuanto de las relaciones patrimoniales, para realizar el bien común y el orden dentro del grupo familiar. Por aquí tengo un pequeño video, se los voy a poner, quiero que descanse un poquito la garganta y continúa. Ahorita vamos con dudas, preguntas y respuestas. Está un poquito largo, lo voy a cortar porque sí, está muy largo, pero
para que se den una idea de lo que estamos aquí tratando. Yo salgo aquí un poquito del aire. Permítame un momento. Voy a apagar. Los problemas fundamentales del derecho de familia son los siguientes: el problema lógico o de definición, el sociológico, el ético, el político, el patrimonial, el teológico y el axiológico. El problema lógico tiene por objeto definir el derecho de familia para fundar su autonomía. Como en todo problema de definición, procede determinar el género próximo y la diferencia específica, perteneciendo el derecho de familia a la gran rama que dentro del derecho privado se denomina derecho civil, precisando que si existe un parentesco entre el derecho civil patrimonial y el derecho de familia, o bien si es posible sostener la autonomía del derecho de familia. El derecho de familia hoy en día pertenece por entero al derecho privado y es una rama que ha logrado su autonomía propia. El derecho de familia pertenece por entero al derecho privado, no obstante que tutele intereses generales o colectivos, siendo sus normas irrenunciables. Al ubicarse el derecho de familia dentro del derecho privado, en general, llegamos al centro del problema, que consiste en determinar si corresponde al derecho civil regular bajo un mismo sistema de normas, tanto los problemas de orden patrimonial, que se presenten entre particulares cuando los de naturaleza familiar, que tienen una especial caracterización, aun cuando tengan, en algunos casos, consecuencias de orden económico. Las características del derecho de familia permiten diferenciar esta rama de todo el derecho patrimonial civil, mercantil, laboral o agrario. En estas manifestaciones existe el dato común de que el ordenamiento jurídico regulará todo lo relacionado con intereses patrimoniales, atendiendo a las características del derecho de familia, tanto por lo que se refiere a su aspecto no patrimonial, cuando por lo que atañe a su carácter de estatuto imperativo, irrenunciable, fuera del campo de la autonomía de la voluntad, e integrado por normas de indiscutible interés público y superior, debiendo separarse del derecho civil patrimonial, para integrar una rama autónoma dentro del derecho privado. Julián Bonecase definía el derecho de familia como el conjunto de reglas de derecho de orden personal y patrimonial, cuyo objeto exclusivo, principal, accesorio o indirecto, es presidir la organización, vida y disolución de la familia. En esta primera caracterización de las normas jurídicas que organizan a la familia, se clasifica la mayor parte de las reglas relativas al matrimonio, a la paternidad y a la filiación. El distinguido jurista italiano Antonio Sicu, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Bolonia, sustentó una teoría interesante respecto a la naturaleza del derecho de familia, dándole en ciertos aspectos un carácter de derecho público, sosteniendo en su obra, denominada La Filiación, que el derecho de familia se considera generalmente como una parte del derecho privado, y este suele dividirse en 4 especiales: derechos reales, derechos de crédito, derechos de familia y derechos de sucesión, a las que se antepone una parte general que contiene la exposición de los conceptos y principios comunes a todo el derecho privado.
En esta tesis, el autor no postula la autonomía del derecho de familia para independizarlo simplemente del derecho civil, pero lo sitúa dentro del derecho privado. Esa autonomía se ha llevado a tal grado de separarlo totalmente del derecho privado y colocarlo en una zona intermedia que viene a ser en verdad una zona de frontera con el derecho público. En la primera parte de su obra, se dedicó a la comparación entre el derecho familiar y el derecho público, estudiando en el primer capítulo el derecho público y el derecho privado, mientras que en el segundo se ocupó del estudio del derecho familiar. Bueno, ahí si lo quieren ver, ahí está en YouTube. Dura como una hora, no, como unos 45 minutos. Pero habla de todos estos temas que en general dices tú, ay, ¿qué puede importar eso? Pero si uno se pone a pensar bien qué es lo que está ocurriendo, los cambios que ha tenido la humanidad en general, el comportamiento de la humanidad, pues te das cuenta que esta parte es importante, ¿no? Y que el Estado ha estado al pendiente para atender este tipo de cambios. Bueno, muy bien. Vamos a ver, a continuar. Vamos a ver ahora el tema de conceptos jurídicos fundamentales. Ya no son problemas, ahora son los conceptos jurídicos fundamentales del derecho de familia. Los capítulos que veremos en este capítulo son los sujetos del derecho de familia, página 227. Objetos del derecho familiar, página 230. Supuestos especiales del derecho de familia, página 244. Consecuencias del derecho familiar, página 250. Y relaciones jurídicas del derecho de familia, página 252. Los sujetos de derecho, objetos jurídicos, supuestos jurídicos, consecuencias de derecho, nexo jurídico y relaciones jurídicas, vamos a irlos platicando uno por uno. Los sujetos del derecho familiar. Fundamentalmente los parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, los cónyuges y las personas que ejercen la patria potestad o tutela y también los concubinarios. Estos son los sujetos del derecho familiar, ¿sí? Parientes por consanguinidad, por afinidad o adopción, los cónyuges, o sea, toda la familia, tíos, hermanos, primos, nietos, etcétera, e inclusive cuñados y cuñadas, son los sujetos del derecho familiar, ¿sí? En cuanto a los parientes propiamente, dice la categoría de pariente es esencial en el derecho de familia por la diversidad de consecuencias jurídicas que se presentan. En cuanto a los cónyuges, la calidad de consortes o cónyuges es importantísima en el derecho de familia en virtud de que no solo crea sujetos especiales del matrimonio con el conjunto de derechos y obligaciones que recíprocamente la ley concede e impone, sino que además se proyecta sobre los parientes legítimos. Personas que ejercen o ejerzan la patria potestad y menores sujetos a la misma. Dentro del parentesco se originan las relaciones específicas que impone la patria potestad entre los padres e hijos, en su caso entre abuelos y nietos. Tutores o incapaces. La incapacidad de ciertos sujetos menores, no sujetos a patria potestad y mayores de edad, privados de inteligencia, afectados en sus facultades mentales. Curadores, consejos locales de tutela y jueces pupilares. En relación con la tutela misma, se hace necesaria la intervención de otros sujetos que cumplan funciones especiales, designados por una autoridad por enfermedad. Los concubinos. En algunos sistemas como el nuestro se reconocen estos sujetos del derecho familiar. Ya son reconocidos por la ley el tema del concubinato. Objetos del derecho de familia. Hemos definido el derecho como el conjunto de normas que tienen por objeto regular la conducta intersubjetiva que se manifiesta en facultades, deberes y sanciones. Objetos propios del derecho de familia. Definición de los derechos subjetivos familiares. Cabe definir
los derechos subjetivos familiares diciendo que constituyen las distintas facultades jurídicas que se originan por el matrimonio, el parentesco, la patria potestad y la tutela. O sea, en todas partes nos están diciendo que un matrimonio genera todas estas facultades, obligaciones y deberes jurídicos que solamente se originan por el matrimonio, por el solo hecho del matrimonio. El matrimonio a veces nosotros lo vemos nada más como en la fiesta, nos juntamos novios y hacemos la fiesta, la boda, etcétera, despedidas y todo lo que ustedes quieran, pero estamos generando un cúmulo de facultades, deberes y obligaciones estamos ramificando el derecho cada vez que tenemos un hijo, otro hijo, los hermanos, los primos, y todo se está ligando de alguna manera, eh, eh, cuyo origen es el tronco común, un tronco común de nuestros padres, por ejemplo. La clasificación de los derechos subjetivos familiares se clasifican en derechos subjetivos familiares no patrimoniales y derechos subjetivos familiares patrimoniales. Un derecho patrimonial es cuando es susceptible de valorarse en dinero de manera directa o indirecta, eso ya lo vimos. En cambio, se caracteriza como no patrimonial cuando no es susceptible de dicha valoración. Ejemplo de patrimoniales, el derecho a heredar y alimentos en la sucesión legítima. Y no patrimoniales, el derecho, propiamente el derecho a alimentos. Supuestos especiales del derecho de familia. Habrá primero que enumerar los supuestos especiales de derecho de familia y como supuesto principal mencionaremos el parentesco, al matrimonio y al concubinato y como supuestos secundarios la concepción del ser, el nacimiento, distintos grados en la mayoría de edad, la emancipación, la mayoría de edad, la edad de 60 años para los abocados a la patria potestad o a la tutela, la muerte, el reconocimiento de hijos, la legitimación, las causas de divorcio, la nulidad del matrimonio, las causas de disolución de la sociedad conyugal y en general la condición moral de determinadas personas. Todo esto es un supuesto del derecho de familia, pero todo esto al estar en matrimonio es cuando se empieza a generar todo esto que acabamos de mencionar en este apartado. Entonces, son un montón de cosas que se generan y ahí están listas. ¿Y cuándo las utilizamos? ¿Cuándo nos damos cuenta que esto existe, que todo está ligado, que todos estamos de alguna manera vinculados jurídicamente? Cuando hay un problema. Cuando hay una muerte, cuando hay un divorcio, cuando hay una herencia, una sucesión, etcétera, y es cuando empieza a hacer esto, todo es importante. Consecuencias del derecho de familia. Para el derecho de familia existen dos tipos de consecuencias. Las relacionadas con la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos, de obligaciones y de estados jurídicos. Las referentes a la aplicación de determinadas sanciones, consecuencias de creación de derechos, de obligaciones y de estados jurídicos. En el derecho familiar, las consecuencias constitutivas o de creación se presentan principalmente respecto a los estados jurídicos, que a su vez originan un conjunto de derechos y obligaciones de manera más o menos permanente. Consecuencias de la transmisión de derechos, deberes y estados jurídicos. Las consecuencias de transmisión son excepcionales en el derecho de familia. Sin embargo, pueden presentarse en dos casos, en la adopción o en la tutela testamentaria. La adopción permite una verdadera transferencia de la patria potestad de los padres consanguíneos, o sea, de los originales, por decirlo así, al adoptante. Expresamente, el artículo 403 dice así: los derechos y obligaciones que resultan del parentesco natural no se extinguen por la adopción, excepto la patria potestad que será transferida al padre adoptivo. O sea, si yo tengo un hijo y lo doy en adopción, no se extinguen al 100% mis obligaciones con ese hijo que di en adopción. Que haya una separación y una desobligación y etcétera, porque ya lo di en adopción, ok. Pero si algo pasara, inmediatamente vienen conmigo para que cumpla con mis obligaciones de padre consanguíneo. Lo único que se extingue es la patria potestad, o sea, el cuidado del menor. Relaciones jurídicas del derecho familiar.
son aquellas vinculaciones de conducta que se constituyen por el parentesco, el matrimonio, el concubinato, el divorcio, la patria potestad o la tutela. Esas son relaciones jurídicas del derecho familiar. En cuanto al parentesco, se considera que comprende todas las relaciones específicas de la filiación legítima o natural y de la patria potestad. Respecto a las relaciones que origina el divorcio, generalmente se comprenden en el estudio de las relaciones conyugales, como una prolongación y consecuencia de las mismas, pero en nuestro concepto tal punto de vista es inadecuado. Por último, las relaciones propias de la tutela deben ser estudiadas independientemente de aquellas que se crean por la patria potestad, pues tienen supuestos y contenidos diferentes. En nuestro derecho, la tutela es separada de la patria potestad. Características generales de las relaciones familiares. Relaciones privadas, patrimoniales y no patrimoniales. En cuanto a las relaciones familiares, son de carácter privadas en virtud de que solo intervienen particulares, sujetos activos y pasivos de las mismas. Relaciones jurídicas del derecho familiar. Las relaciones familiares, patrimoniales y no patrimoniales. Como contenidos no patrimoniales serán el matrimonio, el parentesco en línea recta o transversal hasta el segundo grado. Como sabemos, el parentesco está determinado por grados, ¿sí? De segundo grado, tercer grado, de cuarto grado. En las herencias, hasta el cuarto grado es permitido que tengan derecho a heredar. Después vamos a ver el tema del parentesco. Como contenido patrimonial serán principalmente las variables que genera el matrimonio, como los regímenes bajo los cuales se determina la relación, separación de bienes y sociedad conyugal. ¿Ya han escuchado de esto? Los que estamos casados, pues traemos este régimen que tienes que elegir antes de casarte, o al momento de casarte más bien. En cuanto a los elementos que intervienen en las relaciones familiares, deben de contener todos los elementos jurídicos fundamentales, como los sujetos, los objetos, supuestos, consecuencias y cópulas deben ser, haciéndose indispensable en toda relación jurídica un sujeto pasivo y un sujeto activo. ¿Dudas? ¿Preguntas? La clase se está grabando, como quiera, ahí está todo. Entiendo que es un poquito complejo, pero así en resumen podemos hablar de la importancia y de lo que generamos en familia, ¿sí? Las familias no solamente son familias y ya, ¿sí? Generan muchas consecuencias, deberes y obligaciones. Cada familia tiene intrínseco esa parte. Desde que te casas, por eso los matrimonios son registrados ante el registro civil, ¿sí? Para en un momento dado exigir, ¿sí? Y sujetarte a un cierto marco legal ya definido en la ley por mucho tiempo, ¿no? Y van haciendo los hijos y esos hijos se van casando y van haciendo más hijos, hijos de los hijos y los nietos y los cuñados y las cuñadas y el parentesco va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y un ejemplo muy sonado, a lo mejor es una familia que pues sí, se está haciendo grande, a lo mejor no se juntan mucho, a lo mejor no hay nada, no hay mucha relación, pero están ligados. Y aunque haya cero relación, están ligados. La liga jurídica entre familiares no depende de si se llevan bien o no se llevan bien, o si están juntos o no están juntos. A la hora que alguien del tronco común, cuando hablo del tronco común estoy hablando de los abuelos o de los padres, que muere y si es el caso que muere intestado, o sea que no hizo testamento, entonces toda esta liga jurídica que une a toda la familia se hace importante, porque hay que ver quién tiene derecho a heredar, ¿sí? Y el primero, los parientes más cercanos, me refiero a los primeros, a los de primer grado, los parientes consanguíneos son los que tienen mayor derecho que los que están más alejados, ¿sí?
Aquí el juez no va a preguntar, pero ¿cómo se llevaban? Si te llevas bien con tu primo, si te llevas bien con tu hermano, al juez no le importa eso. ¿Sí? Es que nunca lo vi, nunca, mi papá nunca lo vio, o nunca lo vimos, o nunca estuvo al pendiente. A mí no me importa. Aquí la ley dice, y es tu hermano, y tiene el mismo derecho que todos de heredar. Entonces, esas ligas jurídicas que hay entre la familia no las podemos quitar. No importa cómo te lleves. Ese es el punto. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Licenciado, me quedó una duda en relación a lo de las adopciones. Ujú. Por ejemplo, si una persona adopta a un niño, supongamos, Ujú. Pero la mamá tiene problemas de drogadicción y a la señora se lo quitaron por cuestiones de que se estaba drogando junto con el niño y el bebé estaba inhalando, obviamente, lo que es la mamá. Ujú. Se separa al niño de la mamá y se da en adopción. Ujú. Y al tiempo la mamá quiere tener nuevamente relación con el niño. ¿Eso Ujú. se puede evitar por lo de la patria potestad o puede seguir teniendo derechos la señora? O sea, No se lo puede quitar. Puede haber un acuerdo en que si la señora demuestra que ya se curó, vamos a llamarlo de esa manera, desde el punto de vista de la drogadicción, la señora puede, o sea, se puede generar un convenio donde interviene el tercero. ¿Quién es el tercero? El Estado, para que lo pueda ver, pero no se lo puedes quitar. No se lo puedes quitar porque es un derecho adquirido también de los que adoptaron, ¿sí? De la pareja adoptante. Y es un derecho que no se los puedes quitar de repente, a menos que esta pareja que lo adoptó esté tratando y esté demostrado que está tratando mal al niño, ¿no? Al niño adoptado. Pero no se lo puede quitar. Puede tener, lo puede ver, etcétera, puede convivir con él, etcétera, si así se acuerda, y si el juez lo determina conveniente, pero solamente. Pero si esta persona no, o sea, durante mucho tiempo no le interesó su hijo, aún así sigue teniendo derechos, aunque ella todavía esté en malas condiciones pero bueno, o sea, también mi duda es, ahí o sea, al niño le estamos causando un daño psicológico porque después Ujú. se confunde. Ujú. Ahí no entraría como que, Esa es otra variable muy importante, que hay que ver en qué estado mental se encuentra el niño. Si, por ejemplo, la mamá se cura, vamos a pensar que se cura la mamá y el niño está con sus papás adoptantes, pero el niño no está todavía bien o se considera que no es conveniente que el niño vea a su mamá biológica, por eso digo, tiene que intervenir un juez. O sea, primero los papás, los adoptantes y la mamá natural, y luego falta el niño, cómo se encuentra el niño, si es conveniente que vea a su mamá, se me fue el nombre, pero es, a es, su es- mamá es- biológica. es su mamá biológica. Entonces, pues esas variables se tienen que dar. Exactamente. Un dictamen de cómo se encuentra el niño. Ahora, los niños cuando crecen adoptados y cuando crecen, llegan a la mayor edad, que es otro elemento muy importante, y eso es un derecho imagínense que es como si el niño va creciendo, llega a la mayoría de edad y ¡pum! Se genera otra clase de derechos, ¿sí? Y obligaciones de esa persona que ya es mayor de edad. El mayor de edad, ya siendo mayor de edad, él ya puede decidir y decir, yo me quiero ir con mi mamá biológica, y lo puede hacer. Muy bien, muchas gracias por sacarme la duda. Sí, al contrario. ¿Qué más? Un dictamen de cómo se encuentra, exacto, con un dictamen de cómo se encuentra el menor. 5, 4,
3, 2, 1. Calle o abre ahora. Muy bien, vamos a concluir la clase. Les agradezco mucho. Nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche, puntuales. ¿De acuerdo? Gracias, licenciado. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Que la pasen bien. Buenas noches, buena clase, gracias. Qué bueno que les gustó la clase. Sí, está muy interesante, gracias.